Daniel Bersenias, ¿cómo estás? Nano López te saluda desde Vorterix Paraná. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, preguntarte más que nada era esta noticia que sacudió al mundo industrial de agrotóxicos y también que se tomó con beneplácito por algunas personas que luchan contra esto del glifosato. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Bueno, en principio esto es histórico porque tiene la misma significación que tuvo en su momento la batalla judicial contra el tabaco y que fuera durante tantos años, igual que el glifosato, ocultado por las empresas tabacaleras en su momento en cuanto al daño del tabaco en la salud y su correlación con el cáncer. 30 años estuvieron ocultándolo con científicos cooptados, corrompidos por la industria tabacalera, hasta que no pudieron tapar más el sol con las manos. Ujú. Acá ha ocurrido lo mismo. La sentencia del tribunal en California condena a Monsanto a resarcir a una víctima que ya no le queda mucha vida porque tiene un cáncer terminal, un linfoma no Hodgkin, pero lo condena por haber mentido la información científica con la que acompañó la presentación para la aprobación del glifosato en las agencias de regulación y aprobaciones, la EPA y la FDA en los Estados Unidos. Es decir, que ha habido una connivencia. En este caso la condena es a la empresa Monsanto, pero también es una condena a esas agencias de aprobación que cuando es necesario, casi siempre, son corrompidas por dentro por las empresas que concurren a ellas para la aprobación de sus moléculas químicas, ocultando o tergiversando la información científica. Ujú. Esto va a alertar a los jueces. Hay una ciudad acá, no recuerdo, en Entre Ríos, en la que los concejales dijeron glifosato cero, pero después los comerciantes pusieron el grito en el cielo, hablando mal y pronto, y ahora se va a dirimir en la Corte Suprema esta medida votada por los concejales de la ciudad. ¿Sentará algún precedente esto que pasó en Estados Unidos? Y de hecho que debe hacerlo, de hecho que debe hacerlo. De no hacerlo, quedan también expuestos a una demanda que deberemos hacer las poblaciones, las sociedades, a quienes tienen la tarea irrenunciable de preservar desde la justicia, cuando es necesario recurrir a la justicia, la salud y garantizar el derecho a la salud de las poblaciones. Pero no solamente la justicia, sino también las oficinas, las agencias que regulan y que deben normar sobre en este caso, uso de venenos, que tiene un agravante. El ministro de Agroindustria de la Nación, junto con el ministro de Ambiente de la Nación, junto con el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación y el de Salud, han hecho no hace más de 4 o 5 semanas atrás una conferencia de prensa anunciando la ratificación del uso de venenos y la pretensión de disminuir y eventualmente eliminar las distancias de prevención de las poblaciones, policías rurales y escuelas rurales de las líneas de fumigación. Van absolutamente a contramarcha de la historia, pero además avanzando con un criterio de ataque y de daño reconocido como tal, mucho más después del juicio del fallo de la semana pasada del Tribunal de California, pero ese es el gran problema, el agravante tremendo que tiene en esta sociedad que vivimos y que conformamos, tener autoridades políticas con esta promiscuidad intelectual y de saberes vinculados absolutamente a los intereses de las corporaciones. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Intereses propios? Intereses propios e intereses que responden a su concepción del mundo. Han aceptado ser gestores o gerenciadores de una decisión que tiene una parte del mundo respecto de otra parte del mundo. Porque ahora en Estados Unidos, a partir de este juicio, viene una andanada de juicio contra Monsanto. De hecho, hace 2 días atrás las acciones de Monsanto Bayer, que ahora la empresa es Ujú. Monsanto Bayer, retrocedieron un 12% en las pizarras de valores de sus acciones. Ujú. Entonces, en aquellos lugares, a partir de este primer juicio que anticipa toda la tormenta de juicios que viene detrás, van a tener que resarcir económicamente con enormes sumas de
dinero, como pasó con la industria tabacalera. Pero cuando eso ocurre, los países que tienen la prevención a partir del reconocimiento del daño y el juicio de valor y del juicio de reclamo aceptado por parte de quienes han sido víctimas, viene la etapa de encontrar en el mundo los lugares que habrán de pagar esos resarcimientos que las empresas tienen que pagar a las víctimas de los países del norte, a partir de seguir incrementando y profundizando y aumentando las víctimas de los países del sur. Por eso los que están hoy en nuestros lugares de gobierno, gobernando y anunciando esta barbarie que han anunciado estos 4 ministros, y además el SENASA, que ha también anunciado el aumento del límite máximo de residualidad de pesticidas en los alimentos que ingerimos, una barbarie inexplicable y que la sociedad no lo sabe. Es decir, en el mismo momento en que los 4 ministros anunciaban de que se iba a llevar al borde de las ciudades o de los poblados la posibilidad de tirar venenos, le llaman buenas prácticas agrícolas porque anuncian como que se va a tirar con prolijidad ahora el veneno, cuando en aquellos lugares ya han demostrado que no hay prolijidad posible y por eso los han cuestionado, porque han mentido acerca de la carcinogenicidad, en este caso de los venenos. Ahora viene la etapa en donde estos señores, nuestros gobernantes, han anunciado de que son socios de los que necesitan ganar dinero en estas latitudes para pagar los resarcimientos de las latitudes del norte. Esto es una barbarie. El SENASA, como digo, ha permitido o está intentando aumentar los límites máximo de residuos en alimentos de venenos, cuando en Europa, por ejemplo, el clorpirifos está siendo eliminado definitivamente y nosotros acá tenemos clorpirifos hasta en el agua de profundidad de las localidades que perforan para distribuir como agua de consumo. Bueno, todo esto es una barbarie que la sociedad no la sabe. Si la logramos difundir y hacer saber como deberíamos, tendríamos que tener en un tiempito nomás, si fuera posible mañana mismo, a una sociedad de pie reclamándole a estos bandidos que se vayan porque son socios del enemigo y de los envenenadores, y no son gobernantes en el custodio y el cuidado de la salud de esta población. Ustedes hacen ronda los martes contra el glifosato, y no solo contra los pesticidas o contra los agrotóxicos, sino contra las malas prácticas que llevan a la población a situaciones límites en su salud. ¿Hay acompañamiento? ¿Cada vez es más, cada vez es menos? ¿O están siempre los mismos? ¿Cómo ves eso de acuerdo a la conciencia que puede llegar a tomar la gente de lo que está pasando? Y somos un número constante en este caso paranaenses, y en algunas localidades del interior ocurre lo mismo. Todos los martes a las 19:15, 19:30 salimos a rondar una vuelta a la Casa de Gobierno, que es de donde tendría que gestarse una nueva política que ponga a salvo a las poblaciones de esta exposición a venenos, pero la razón por la cual rondamos es para terminar con el modelo de uso de venenos para la producción de alimentos. El alimento que tiene veneno no es alimento, es veneno, no sé si se entiende. Cuando comemos nos estamos alimentando, nos estamos envenenando. Entonces cuando nosotros rondamos lo hacemos para conseguir que se legisle una legislación de transición que nos saque en un par de años de este modelo de uso de venenos para la producción y nos incorporemos en una misma legislación u otra que se acompañe con la primera, que tienda al estímulo y promoción de la agroecología. Esto, en estos días, ha sido casi como un retroceso mayúsculo el que se ha dado, porque el ministro de Agroindustria que tenemos en la Nación ha anunciado la eliminación prácticamente del área de agricultura familiar, que es de donde uno podría pensar que se potenciaría una producción de alimentos sin venenos, y dejando al área de agricultura sin este espacio de promoción y crecimiento que es lo que debería hacerse de la agricultura familiar. ¿Quién es el ministro? Esto es muy indignante, porque cuando recién subió este gobierno que tenemos a nivel nacional, el ahora ministro entonces era presidente de la Sociedad Rural de Argentina, el señor Luis Miguel Echeverre, y logró que se le diera un crédito de muy bajo interés, es un crédito subsidiado del Banco Nación, que estaba destinado a la agricultura familiar.
Este era presidente de la sociedad rural y gestionó y consiguió. En ese momento el presidente del Banco Nación era el señor Melconian, y le dio un crédito de $1.000.000 a este señor, Tevere, por la vía de la promoción de la agricultura familiar. Y hoy, ministro de Agroindustria, está eliminando las áreas de agricultura familiar del INTA y del área de su ministerio. Entonces, todas estas cosas que hay que intentar hacer que se conozcan para saber quién es quién y en su momento saber qué es lo que tenemos que hacer cuando sabemos quién es quién. Sin ir más lejos, hablando de esto de los alimentos y los venenos, ya hace un par de días que vienen circulando distintas circulares, valga la redundancia, de productos super congelados y productos congelados que no deben ingerirse, que vienen desde Europa. Ahora la pregunta es, esto se incrementa porque cada vez viene más envenenada la comida. ¿Qué comemos? O sea, ¿qué podemos comer? Porque con esto es como que a uno le da miedo y ya casi no quiere ni tomar agua. Así es, así es. Esa es la terrible situación a la que nos han llevado y que pretenden incrementar ese estado de indefensión y esa situación de no tener escapatoria. Parece terrible, parece paranoico, parece apocalíptico, porque de hecho la situación a la que nos han llevado y que intentan profundizar tiene esas características. Si nosotros cuando comemos, tanto sea alimentos envasados como alimentos frescos, estamos en un estado de indefensión acerca de qué es lo que estamos comiendo. No hay ningún informe. ¿Cuál es la oficina que se tendría que ocupar de informar semanalmente cuáles son las cargas de veneno que tiene cada uno de los alimentos frescos que consumimos, porque compramos en cualquier lugar, en cualquier boca de expendio de alimentos frescos, frutas y verduras, por ejemplo? Sí. Los últimos estudios que anunciaron justamente por un trabajo de investigación del SENASA del año 2012 al 2016, puso en evidencia de que las manzanas, las naranjas, 38 o 40 productos de consumo masivo de alimentos frescos tienen algunos 5, otros 10, otros 20 y hasta 25 moléculas químicas de venenos, de tóxicos, en su superficie o en su propia pulpa. Y después de haber hecho ese anuncio el propio SENASA, al cabo de un año y medio, sin haber tomado ninguna decisión ni ninguna determinación ante semejante anuncio de resultado de la investigación realizada, nos salen anunciando de que, bueno, habido cuenta de que hay tanto veneno en la superficie, en vez de resolverlo, elevan el nivel de veneno permitido para poder ser consumido. Y cuando uno le pregunta, dicen, no, ahora estamos bien porque estamos por debajo de lo que está permitido. Claro, si aumentaron el nivel de exposición permitida. Esto que parece un disparate y una mentira que estaría diciendo yo, porque decirlo en la sola enunciación parece una mentira. Sí. Es así, desgraciadamente y lamentablemente nuestra sociedad no lo puede discutir ni elaborar. Daniel, hablando de esto de qué consumir, ¿qué se le recomienda entonces? O sea, a ver, ¿hay alguna alternativa al uso de estos venenos, de glifosato? ¿Cuál es la idea? ¿Son más rápidos? No, por supuesto, no, todo eso es una gran mentira que han elaborado para poder convencer. Hoy ya ha quedado demostrado de que ni son más productivos, ni es cierto de que esto se hizo para darle de comer al mundo. Esto ha generado mayores cantidades de hambrientos en el mundo. La única alternativa posible es la eliminación del veneno en la producción y volver a las prácticas o recuperar formas de prácticas agrícolas y de producción de alimentos agroecológica con distintas modalidades, agroecológica, biodinámica, orgánicas. Hay distintas maneras de hacer producciones de alimentos sin que nos envenenen. Solo que eso está ocultado porque las propiciadoras de este modelo son justamente los que venden el veneno y tienen en los lugares de la decisión política a sus empleados o a sus socios. Cuando uno habla, ya para finalizar, cuando uno habla de alimentos orgánicos que se venden en ferias, ¿se puede confiar en eso o también hay que prestarle? Yo confiaría más si tuviéramos certeza de la cadena de seguimiento desde la producción hasta la comercialización, pero está a nuestro alcance. Nosotros tenemos que propiciar ferias locales con productores locales, productores que vuelvan a darle a las ferias la condición de centros de feriantes, espacios de concentración de feriantes, como pasaba antes. Yo tengo 66 años
y cuando tenía 14 o 12 años iba con mi padre al Mercado Central o a la feria de Nogoyá y Salta y consumíamos lo que llevaban los quinteros de la proximidad, que entonces, en aquellos años, no había un uso intensivo como el que hubo después de la década del 50. Nosotros tenemos que recuperar saberes y recuperar a nuestros propios productores locales a que reviertan el uso de veneno a los cuales se acostumbraron para trabajar. Hoy día, lamentablemente, buena parte de nuestros productores locales, que quedan muy pocos, son de uso intensivo de compuestos químicos, porque han incorporado una modalidad que nosotros creemos que tiene que ser revisada. Hay productores locales acá en la proximidad nuestra que están haciendo algún tipo de producción, todavía con poca escala, como para abastecer al mercado del consumo, porque además no hay demanda del consumo. La gente, al no saber todo esto, es muy poca la gente que se preocupa como vos, diciendo, bueno, ¿qué podemos comer mañana? ¿Qué comemos esta noche? ¿Qué le doy de comer a mi hijo? ¿Cómo sé que le estoy dando una manzana comprada con todo el esfuerzo y el amor del mundo para que su crecimiento sea el que esperamos, y resulta que lo estamos envenenando? Entonces, cuando nosotros tenemos una advertencia de estas cosas, si logramos advertir a la población, y tendrá, si se potencia estos cambios que se están propiciando. Acá en la localidad, en la proximidad, hay gente que está haciendo un gran esfuerzo para producir sin veneno. El caso concreto de la gente de La Porota, que es una quinta de producción en la zona de La Picada. Nosotros acá mismo tenemos algún tipo de producción todavía exigua, pero como para poder abastecer un par de 10, 12 familias en algunas cosas. Pero nosotros necesitamos que podamos abastecer a la población, que el 70% de los alimentos frescos que se consumen en las localidades, en este caso Paraná, sean producidos sin veneno en las proximidades urbanas. Hay que recuperar tierras, suelos que tengan la aptitud agronómica para producir frutas y verduras. Y de hecho que podríamos hacerlo si logramos revisar y reconstruir saberes que han quedado como arrasados por este avance de los paquetes tecnológicos de las compañías usufructuantes de que han sido condenados en California, pero acá pareciera que todavía cuentan con pase libre y el beneplácito de las autoridades. Daniel, muchísimas gracias por este contacto, y te dejo lo que quieras para el minuto final, la reflexión y el mensaje que quieras darle a la gente. Simplemente invitar a que seamos cada vez más lo que rondemos en la ciudad todos los martes a las 19:15, 19:30, y que cuando seamos miles ya no podrán seguir mirando para otro lado, ni la Secretaría de Ambiente de la provincia, que queda a 1,5 cuadras de la Casa de Gobierno y que ha anunciado su aceptación del planteo de estas autoridades nacionales respecto del uso de veneno. Cuando nosotros tuvimos con ellos una reunión hace un par de meses atrás, y dijeron todo lo contrario. Y a los amigos, y que todavía no los consideran sus amigos, de la Federación Agraria, y tanta gente que, pudiendo ser nuestros aliados, han sido todavía y siguen siéndolo, cooptados o volcados hacia los entendimientos de los enemigos de todos, que son estas corporaciones del mundo recientemente sancionadas en California. No hacía falta que hubiera un tribunal de California para que tuviéramos que tomar medidas, pero pareciera que sí. Sin embargo, aún así todavía siguen insistiendo en el uso y la aplicación de este modelo de envenenamiento masivo en el que estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nano. Ahí estábamos escuchando a Daniel Berseniasi, ambientalista, hablando respecto de lo que pasó con, como bien él decía, en California, con este jurado que le hace pagar a Monsanto 280 millones a alguien que contrajo cáncer por haber manipulado sus productos.